El entrenador. Para imponerse, el entrenador debe tener buenos conocimientos e inspirar confianza. No puede convertirse en un verdugo. Ese error suele pagarse caro porque los grandes equipos, como las grandes empresas, se construyen con unidad y respeto mutuo, no con un látigo. Edson Arantes do Nascimento Pelé. Bienvenidos al Entretiempo. Hoy, charla técnica junto a Flavio Robato. Aquí comienza el Entretiempo con Daniel Franco y Jaime Alvarado. Un saludo muy cordial para todos los oyentes del Entretiempo. Bienvenidos a este episodio número 5. Refiriéndonos, y como bien lo dice el título, tenemos la primera charla técnica en el Entretiempo. Jaime, después de estas 3 temporadas, por fin hablando de algo que nos encanta, nos apasiona, pero sobre todo que queremos homenajear. ¿Y qué invitado tenemos para hoy? ¿Qué tal, Jaime? Primero te saludo a ti, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Un saludo, y un saludo también para nuestro invitado Flavio, que nos colaborará hoy para entender un poquito más, digamos, ese tema de la pizarra, de la táctica, del análisis de los futbolistas, de todo ese entorno que yo, por lo menos a mi parecer, es fundamental y que a mí me apasiona mucho, porque yo también me he especializado, digamos, en el análisis de la pizarra y, bueno, qué mejor que poder tener a un experto aquí con nosotros hoy en el Entretiempo. Claramente, llamar un dedicado de la táctica, una persona que hemos seguido a lo largo también de toda nuestra realización en el Entretiempo, unos tweets muy precisos, también ha compartido frases de entrenadores que iremos relatando en este episodio y sobre todo su trayectoria. Ha dirigido equipos o ha estado participando en equipos como Millonarios de Colombia, Cúcuta Deportivo, el Atlético Huila, también en algunos equipos de Ecuador, Liga de Loja, Barcelona, Guayaquil, y también ha tenido experiencia en Perú, una trayectoria que por supuesto en el Entretiempo hoy queremos reconocer, y por supuesto le damos la bienvenida al director técnico Flavio Robato. ¿Qué tal, Flavio? Un saludo muy grande, bienvenido al Entretiempo. Bueno, muchas gracias, un saludo grande para ustedes, Daniel, Jaime, un gusto estar acá y bueno, que tengamos una linda conversación y bueno, que sea un programa ameno para la gente. Un programa que siempre esperamos ameno, nos encanta sobre todo ese programa de orientación. Aquí últimamente en esta temporada nos gusta orientar, Flavio, y realmente pues comenzando precisamente con eso, precisamente destaco el primer punto de la trayectoria porque bueno, es transcurrido en 3 países y claramente como para comenzar siempre cómo es esa convivencia o cómo ha sido esa introducción, cómo empieza esa carrera de tu parte en este fútbol suramericano siempre tan cambiante, siempre tan evolutivo como el que conocemos. Bueno, Daniel, en principio yo obviamente soy argentino y mi carrera comienza en Argentina. La parte más digamos importante de formación o de pasar las duras, como dice la frase, fue en Argentina. Tuve la oportunidad de empezar a dirigir joven, me retiré rapidito del fútbol, entonces a los 26 años ya dirigía un equipo de ascenso que empecé dirigiendo a mis ex compañeros. Entonces después, a partir de ahí, en el fútbol de ascenso en Argentina, que como ustedes sabrán hay miles y miles y miles de equipos, la carrera es dura, tiene todas las partes del amateurismo, la profesión, pero también tiene mucha pasión, que por ahí se encuentra en pocos lugares. Entonces empezamos ahí, después tuve la fortuna de pasar un tiempo corto por Mitre de Santiago del Estero, que es un equipo que está en segunda división, en el Nacional B. Hice unas capacitaciones en Vélez Sarsfield y a partir de ahí viajé a Ecuador y me surgió una posibilidad de trabajo que comenzó en un club enorme como es Barcelona de Ecuador. Así que de ahí se empezó. Me ha tocado casi todas las categorías del fútbol, ¿no? Así que puedo opinarte desde la parte amateur hasta la parte profesional, y eso es algo que a nosotros como entrenadores nos nutre mucho
no solamente conocer las mieles, sino conocer las partes malas o las partes no tan lindas que tiene el fútbol. Flavio, yo te quería preguntar sobre el tema de los estilos, porque digamos que tú cuando te empezaste a formar como entrenador, como director técnico, tenías, me imagino, un gusto por alguna escuela o por algún estilo de fútbol que te gustaría que tus equipos llevaran a cabo en la cancha. Pero yo no sé si con el paso de los años uno va cambiando de opinión o va innovando o va, no sé, tratando de alimentarse de un poco de todo. A mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es qué es lo que más te gusta a ti, qué es lo que tú quieres que tu equipo consiga en la cancha siempre? Y eso, si has ido cambiando de opinión con el paso de los años o ya desde que comenzaste tu formación te has mantenido en una idea y esa es la idea que tú siempre quieres para tu equipo. Bueno, Jaime, mira, creo que antes de ser entrenador, desde la parte de jugador, uno siente una manera de fútbol, siente un estilo, una forma, le gusta determinado tipo de fútbol. En este infinito mundo, todos los estilos son aceptables, pero no es lo mismo correr para escaparse que correr para conquistar, como dice Valdano. Entonces, a nosotros, a mí en lo particular, desde la época de jugador y desde la época de hincha, más que todo, que soy hincha de Independiente de Avellaneda, que no en este momento, pero en su historia ha marcado un estilo bien particular en el fútbol argentino, que es el estilo de intentar jugar bien, del estilo de atacar siempre, el estilo de jugar por abajo, el estilo de que no se ganaba de cualquier manera. Entonces, nutriéndome primero como hincha, desde ese lado, después como jugador, como entrenador, seguí por la misma línea. Intento seguir por la misma línea. Como decías vos, por supuesto que uno va innovando y con el correr de los años o de los equipos va incorporando cosas que pensó que en un principio no podía incorporar, pero siempre no saliéndonos de la línea que te dije, de la línea de ser, de tratar de que mi equipo sea ambicioso, sea atacante. A pesar de que me ha tocado experiencias en equipos que peleaban descenso, no es un equipo que espera, no es un equipo que a ver qué pasa, sino que va a tratar de buscar el partido y siempre con las armas que uno cree que son las mejores. Estoy totalmente convencido de que siempre es mucho más cercano al triunfo intentar jugar bien que de la otra manera. Por supuesto que acá hay un axioma que debemos tener todos los entrenadores y que nos adecuamos mucho a los jugadores que tenemos, por supuesto. Pero yo creo que todos los jugadores que llegan a un nivel de primera división o de segunda división en el fútbol profesional tienen las capacidades para desarrollar un buen fútbol. Entonces, a partir de ahí, uno tiene que darle la confianza, generarles ese amor por lo que uno cree, y si uno los convence, seguramente encuentra buenas formas del equipo, encuentra equipos que plasman la idea, y sobre todo que hay algo muy importante en esto: al jugador le gusta jugar bien. Es mentira que el jugador se adapta y solo le gusta ganar y nada más. Por supuesto que le gusta ganar, por supuesto que ganar siempre es lo importante y por supuesto que ganar le da prestigio y dinero, pero al jugador le gusta jugar bien, porque se inició por jugar. Claro. Esto es de jugar. Entonces, a partir de ahí, yo creo en esto y tengo un cuerpo técnico que también está identificado con la misma línea. Claro, Flavio, yo creo que Jaime y yo nos sentimos muy identificados, es algo que defendemos bastante en este podcast, Jaime no me dejará mentir, y ese discurso incluso se lo hemos elogiado a Marcelo Bielsa. Yo creo que una de las personas que más admiramos en este podcast, o un técnico que siempre admiramos, pero veo esas palabras y también muy relacionadas o pues que contrastan lamentablemente con el fútbol actual. Principalmente, Flavio, porque estamos encaminados perfectamente a un mundo muy resultadista. A veces lo declaramos así. Siempre encaminado a buscar la manera más contundente de anotar. Siempre, obviamente, por más que juegue bonito o por más de que hayan equipos como el Atalanta, como el Ajax, siempre diciendo, el Ajax de Erik ten Hag, pero siempre elogiando que no, que toca muy bonito, que juegan, que cómo enamora su fútbol, pero al final del día terminan ganando equipos que pues
pueden llegar a tener el resultado siempre por delante, y al final los fanáticos o mucha gente que pues está en el sofá o está en redes sociales obviamente va a priorizar eso. ¿Cómo vivir con el resultadismo de hoy en día, siendo un técnico tan enfocado en un trabajo tan constante y tan dedicado a buscar la elegancia dentro de la cancha? Mira, Daniel, nombraste dos equipos que a mí me gustan mucho, tanto el Ajax como el Atalanta. Pero el otro día conversaba con un colega y hablábamos del Atalanta. Si el Atalanta no tuviera la manera que tiene hace 2 o 3 años, que está impresa ya en su ADN, si no tuviera esa vocación atacante, si no tuviera la intención de jugar bien, con ese plantel que tiene el Atalanta, con ese plantel, en la liga que compite y en la Champions League, no hubiera tenido chances de nada. Si hubiera sido un equipo amarrete, si hubiera sido un equipo que solo le importara el resultado, pragmático, entre comillas, hubiera llegado mucho menos. Entonces ahí hay una respuesta al qué también, no solamente al cómo, porque así, jugando de esa manera, ha llegado a lograr resultados que en su historia había logrado. El Atalanta tiene una historia de un equipo siempre de media tabla para abajo, un equipo que nunca destacó ni peleó los primeros lugares, y de un tiempo a esta parte no solamente los pelea, sino que los pelea de una manera atractiva, de una manera que a pesar de no tener el gran plantel del fútbol italiano, ha llegado donde ha llegado en la Champions, ha hecho grandes partidos y sobre todo ha logrado que a mucha gente le guste el fútbol que juega el Atalanta, que también es muy importante. Yo te quería preguntar también, es por el tema de la responsabilidad, digamos, que puede tener un entrenador en el cómo un equipo puede afrontar un partido, porque volviendo con el tema de la Champions y haciendo una similitud entre digamos, lo que está pasando en el Barcelona, que parece que cada vez que van a Europa tiene como algún factor psicológico, un miedo, o parece que fuese falta de actitud. El equipo, cuando se enfrenta a grandes potencias, termina goleado en Champions. Entonces yo te quería preguntar si esto es algo propio del futbolista que ahora tiene, que con el paso de los años ha adquirido, o yo lo veo más desde la parte futbolística. Siento que si tú tienes un plan de partido, si tú tienes una idea y estás convencido en ella, la actitud, el factor psicológico, no habrá ese miedo y el equipo saldrá de una manera diferente. Yo no sé cómo lo plasmas tú y qué tanta responsabilidad puede tener en verdad el entrenador sobre este tipo de cosas. Si es no sé cómo lo ves en porcentaje, 70% culpa de los jugadores, 30% del jugador, o cómo lo entiendes tú. Lo que te decía, Jaime, en particular del Barcelona, que hoy no puede competir en Europa, para mí, es una opinión personal, siguiéndolo mucho y siendo bastante hincha, si se puede decir, del Barcelona, no puede competir en Europa. Si uno recuerda el último triplete de Barcelona al mando de Luis Enrique y ve los jugadores que había y ve los jugadores que hay hoy, es muy difícil. Además los niveles que hoy muestran algunos jugadores. No es lo mismo, no es el mismo Piqué hoy que hace 3 años, no es el mismo Jordi Alba hoy que hace 3 años. Por ahí Messi, siendo tan distinto como es, todavía puede dar lo que solo puede dar él, pero el resto no. Y el otro día, si uno analiza el partido París con Barcelona, era una bomba de tiempo, era saber que en cualquier momento emparejar a Mbappé con Serginho Dest era un suicidio para el Barcelona. Entonces, después los porcentajes que uno puede tener para el entrenador o para los jugadores es muy relativo. Usted, Jaime, se pone en el lugar de Ronald Koeman o Daniel y dice, tengo a Serginho Dest, que desde que llegó a Barcelona ha demostrado una falta de personalidad tremenda. Creo que ha sido el peor jugador del plantel. Después el otro lateral es Mingueza, que no es lateral y que lleva 20 partidos en primera división. ¿Cómo compite uno con un equipo que te pone a Mbappé por ese lado?
y que por suerte no estuvo Neymar, y que por suerte no estuvo Di María, y entonces es muy difícil, esto es mucho de jugadores. Entonces, si bien hay una idea que viene desde el entrenador, hay una ejecución que viene desde los jugadores y es muy complicado en esos niveles ganarle a un equipo que es muy superior a vos. A mí, yo creo que el Bayern y el París, hoy por hoy, y el City, hoy por hoy, son muy superiores a la mayoría de los otros equipos. Entonces, generalmente va a pasar esto. Salvo una noche épica de Messi, que pueda ir cambiando la historia, y una épica de Messi y de Ter Stegen, y de un montón de factores que deben confluir para que puedan competir de igual a igual el París con el Barcelona hoy. Y lo digo lastimosamente y con dolor porque yo por lo menos soy hincha del Barcelona desde hace algunos años y veo esta decadencia. El otro día un colega de ustedes dijo: el Barcelona está en periodo de descomposición. Y es verdad. Y es verdad. O sea, realmente a lo que lo recordábamos, Flavio, de años atrás, un técnico que tenemos aquí marcado en la libreta, Guardiola, lo tenemos acá muy presente. Esa época era maravillosa y por el fútbol que pues ha generado amores y odios. De hecho, es el mejor equipo, y lo hemos repetido aquí, es el equipo con mejor forma, aplicando estilo y relacionándolo, por supuesto, en la cancha. Pero mucho se ha comentado también, Flavio, y obviamente también guardando las proporciones por lo que siguiente que quiero plantear también. Pero mucha de esta decadencia se ha referido bastante a la relación directivo con plantel. Siempre viendo los jugadores que se traen, siempre viendo todos estos entornos durísimos. En Barcelona pasa, y ni mencionar en los continentes, aquí en el continente americano, donde al primer resultado o a la primera racha negativa, o incluso hay una dependencia casi completa a las directivas, a lo que dicte obviamente las presidencias. Yo sé que puede ser un tema un poco sensible en ese sentido, pero pues hasta qué punto tú has visto como entrenador esa relación entre pues la dirección técnica y precisamente el cuerpo dirigencial de un equipo de cara al rendimiento precisamente de un club. Daniel, no hay mucha relación. Dijo una vez Dante Panzeri que el señor de traje que te contrata es el señor que te va a echar unos meses después. Entonces, no hay mucha relación. La relación se establece a través del resultado. Generalmente, hablo en el 90% de los equipos, y no a través de la forma. Y eso es lo preocupante del fútbol. Hay equipos que juegan muy bien y no han tenido suerte, y a la quinta fecha echaron al entrenador. Entonces, y hay equipos que juegan muy mal, lograron algún resultado, y bueno, y tienen ese periodo y ese tiempo de trabajo que tal vez otro equipo que trabajó mejor no lo tiene. Yo creo que en Barcelona la prueba más grande de la ineptitud dirigencial fue el tema Luis Suárez. Echaron a un jugador, lo resumo. Salió Luis Suárez y entró Bradway. Esto es el Barcelona. Con todo el respeto para Bradway. Bradway es un jugador que no destacó nunca, que era un jugador del Leganés y que hoy es el compañero de Messi en el club, o el segundo club, o el tercero con más presión en el mundo. Entonces, ¿eso qué culpa puede tener Ronald Koeman? ¿O qué culpa puede tener Valverde anteriormente? ¿O qué culpa puede? Porque ellos no definen este tipo de cosas. Por supuesto que si a un entrenador, y cualquiera que sea, y créame que es así, le dicen, ¿quiere quedarse con Luis Suárez? Le va a decir que sí. Así digan que son vacas sagradas, que en el vestuario son complicados. No hay vestuarios complicados. Hay jugadores que son complicados. Pero si uno tiene la posibilidad de priorizar el equipo por sobre todas las cosas, y más en un equipo como el Barcelona, que está obligado a ganar todo lo que juegue, lo tienen claro. Yo te quería preguntar, y tomando de ejemplo al City, ¿cómo consigues que tus futbolistas tengan esas sinergias y esos estímulos dentro de un campo y sepan en qué momento moverse, qué decisiones tomar? Y porque muchas veces vemos equipos que literalmente están estáticos. No hay líneas de pase, también el contrario juega, pero muchas veces parece como un problema propio del equipo. Y ahí digamos que podría ser, ¿eso es responsabilidad del entrenador? ¿O es que los jugadores no han asimilado bien la idea? ¿O es que no se ha trabajado bien? ¿Cómo se resuelve esto o cómo se trabaja esto
para generar esas, digamos, relaciones que hay entre jugadores entre la cancha, como yo me muevo a una altura y este baja y compensa, estas cosas cómo se trabajan y si son difíciles de conseguir al final para que un equipo tenga ese trabajo colectivo y lo desarrolle de manera correcta. Bueno, Jaime, sí son muy difíciles, pero lo primero está en el convencimiento, no en la capacidad, en el convencimiento del entrenador. Yo tuve la suerte de ver entrenar a Guardiola, de ver entrenar a la mayoría de los que están en el top. Y tiene las cosas muy claras. Muy claras en qué aspecto, en la idea, en qué quiero del jugador, en la exigencia, en qué quiero. Yo quiero esto. Y cuando el jugador comprende que el entrenador tiene claro eso, no que un día porque ganó le pide que tire caño y al otro día porque falta un minuto y van ganando 1-0 le pide que se meta al lado del arquero. Si el jugador detecta que el entrenador tiene la idea clara y que está convencido de esa idea, encuentra rendimientos superiores. Si el delantero viene acá, lo seguimos. Si el delantero viene acá, lo seguimos. ¿Por qué? Porque Ruggeri tiene la capacidad para ir acá, porque Cuchufo tiene la capacidad para venir acá, porque si viene acá, lo tomamos igual, no hay ningún problema. De rivales y la línea de 4 no existe más. Y el espacio atrás de los defensas está muy protegido por el arquero que actúa como líbero. Sit down! Nobody talk! Sit down! We drink water and relax. Hoy ver a jugar al City es, la verdad, un placer, pero además ves jugadores que hasta hace 6 meses eran jugadores que tenían ciertos condicionamientos, ciertas limitaciones, y hoy los ve en un nivel superlativo. Y no son jugadores que uno dice están entre los 3 mejores del mundo, ni entre los 5. Son jugadores buenos, muy buenos algunos, pero no están en el top. Y eso que dicen, sí, pero los detractores de Guardiola que dicen, sí, pero gastaron tanta plata, y gastaron igual de plata que muchos otros equipos que juegan muy feo, y que tienen jugadores hasta superiores. Oye, a propósito, ya que hablamos de fútbol europeo, también siendo argentino, me imagino, debe sentir algo, no sé si como el adjetivo correcto, ¿no? Yo lo llamaría admiración, porque el fútbol europeo se está llenando también de técnicos que también, dominadores tácticos, pero que también me parece tocan un punto muy clave en el tema de la dirección técnica, que es la motivación. No sé cómo has relacionado tú la parte mental, la parte psicológica, más allá de la colocación que es muy precisa, pero es que esa tendencia últimamente también de que los partidos se ganan con jerarquía, se ganan con la camiseta, hay todavía esa tendencia, todavía se mantiene vigente, o eso por lo menos lo que se ha visto en Europa. Pero yo creo que también eso pues ha sido muy trasladado también por técnicos como Simeone, como Pochettino, actualmente Coudet, que pues está ahora en territorio del Celta de Vigo. Pues francamente los argentinos que han sido pues también muy revolucionarios tanto en las formas como en los estilos, pero sobre todo en las formas. ¿O cómo lo has visto tú, Flavio? Bueno, Daniel, en el caso de Simeone, con el resto de los colegas que nombraste, tuve la oportunidad de estar algún tiempo viendo entrenamientos de Simeone, estando adentro, y no es lo que pinta muchas veces la prensa, ¿no? No es que es un entrenador que no le gusta el arco contrario, un entrenador tan cuidadoso, no. Es un entrenador top. Puede gustar la forma o no, pero es un entrenador top. Después, el resto de los compañeros, el resto de los colegas, como el Chacho Coudet o el mismo Pochettino, o el mismo Sampaoli, que ahora va otra vez a Europa, o el mismo Marcelo Bielsa, son de otro estilo, pero sí, como apuntaste recién, apuntan en la parte psicológica mucho a influir en el jugador. Pochettino es un gran motivador, Simeone es un gran motivador, el Chacho también, con su personalidad. Entonces, al margen de algunos colegas más que hoy están en Europa, que han llegado de otras formas, como por ejemplo Almirón, que está porque, bueno, que la empresa donde él pertenece compró el club, pero el resto son entrenadores que se lo han ganado a pulso, ¿no? Y hoy por hoy uno ve el Celta de Vigo de hoy y vio el Celta de Vigo de hace 3 meses, 4 meses, y ha notado un cambio importante. ¿Sabes qué, Daniel? Yo considero algo particular, y habiendo estado viendo muchos partidos de la Liga Española, considero que la Liga Española hoy por hoy no está entre las mejores. Hoy por hoy no está entre las mejores. Hay equipos de la Liga Española que si compitieran en Colombia
o en Argentina o en Brasil, se comerían 5 o 6 goles todos los domingos. Wow. Pero también hay equipos, o había, ya hoy por hoy el Real Madrid y el Barcelona no son equipos que metan tanto miedo, pero sí hay una desigualdad tremenda en la liga. Entonces, no es que estamos tan lejos de eso. Y viendo la facilidad que puede llegar a tener un entrenador en la Liga Española, no hay tanta presión, tenés mejor herramienta, mejor calidad de jugadores, y bueno, entonces eso hace que puedan demostrar rápidamente las condiciones. También yo quería preguntarte sobre, porque hablamos hace un momento sobre la innovación, pero realmente muchas veces decimos, no, se introdujo un cambio táctico que no se había visto antes, un lateral jugando de medio centro, un equipo que juega sin centro delantero, pero nos remontamos a tiempos pasados, 70, 80, 60, 50, y vemos que ya se hacía esto. Entonces yo me pregunto, ¿en el fútbol está todo inventado ya? O sea, ¿o se puede seguir creando algo o inventar algo nuevo? Porque parece que sí se inventa, pero nos remontamos y el que no ha visto fútbol de antes dirá, oh, esto es algo nuevo, pero en realidad no. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que siempre se puede, el fútbol se sigue inventando cosas nuevas o ya está todo dicho? No, hay mucha creatividad, pero Jaime, por ejemplo, hablando de Guardiola, que el año pasado hubo muchos momentos que el equipo quedaba 2-3-5 o 2-3-2-3, y uno lo quiere hacer. Y eso fue uno de los primeros sistemas tácticos que se utilizó en la década, me voy más atrás, la década del 30 o la década del 40. Se jugaba con 5 delanteros y se jugaba con 2 cueveros atrás, le decían cueveros o líberos, y 3 que corrían a todo el mundo. Y, por supuesto, si uno se remonta a eso, a líneas de tiempo y a sistemas tácticos, va a encontrar similitudes en muchos. Pero la creatividad, la velocidad y la capacidad técnica que hay hoy, por supuesto que es mucho mejor. No tiene comparación, hasta en la técnica de todo, porque uno ve la técnica de un arquero en el Mundial del 70 y ve la técnica de cualquier arquero, del arquero 300 del mundo de hoy, y ve que es infinitamente superior a cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque ha habido mucha memoria de trabajo en cuanto al puesto, y así en la mayoría de las posiciones. Y con respecto a los equipos también. No es muy lindo que se diga, pero todo va mejorando. No todo lo de leyenda pasada fue mejor. Yo considero que sí, Messi volvía 30 años atrás y en vez de hacer 1000 goles hacía 2000. Pero considero que si, y voy a decir una barbaridad, porque considero que si Pelé volviera este año, no haría tantos goles. Estoy hablando de fueras de serie, ¿no? Sí, claro. Entonces, Claro. las dificultades que hay hoy y las capacidades que hay hoy son infinitamente superiores a lo que era el pasado. No es muy popular esta opinión, pero es la realidad. Yo tuve la oportunidad de hacer una tesis en el curso de entrenador sobre velocidades del fútbol y sobre lo que es la diferenciación de década del 70-80 a lo que es hoy. Yo lo hice en el 2005 y hay una barbaridad de diferencia en calidades. Y además se le agrega que los campos son mucho mejores, que las posibilidades son más, que la alimentación es mejor y un sinfín de factores que tienen que ver con lo extra futbolístico, pero sí que hacen que vaya mejorando todo lo futbolístico. Claro, y son factores bastante determinantes, todo lo que estamos también hablando de toda esta evolución que ha tenido el fútbol, incluso en el contraste, mencionas el nombre de Pelé y todos los nombres suramericanos grandísimos que han habido a lo largo del tiempo, también los argentinos de aquella época, bien las has marcado por micrófonos, hablando de Independiente, también las épocas en donde los suramericanos de repente también se volvieron una tendencia en Europa. Muchos jugadores terminan también evolucionando y trayendo aquí a estos lares del continente, Flavio, pues su talento, el talento que reciben de Europa ahora, ¿no? Francamente lo apuntaste y me pareció muy particular. Y ya para esta parte final del entretiempo y esta parte final de este episodio, quería hacerte esa mención porque
últimamente también vimos en el Mundial de Clubes, por ejemplo, que va un equipo como Palmeiras, se va de una vez. Va un equipo como River Plate, también no llega a la final. Evolucionan otras ligas, evoluciona México, evoluciona también el fútbol asiático, evoluciona el fútbol africano, y francamente uno lo que termina viendo es que el fútbol suramericano no termina de crecer o no termina de dar ese último paso, por más de que haya admiración a técnicos como Gallardo, a técnicos como Tite, aunque Tite, bueno, es técnico de Brasil y es otra historia, pero pues realmente, por más de que nos hemos concentrado en el fútbol de Europa, ¿cómo tú ves el presente en tu posición del fútbol y del futbolista de nuestros países? Porque técnicamente no nos queda nada para nuestras ligas, no nos queda tampoco muchos problemas de estructuración, claro está, pero también ha faltado de pronto más mano para el futbolista local. Pienso, Daniel, coincido con tu apreciación y pienso que tenemos la materia prima, la seguimos teniendo. Sigue habiendo futbolistas talentosísimos acá en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Uruguay incluso. Hay camadas de chilenos que usted sabe, Alexis, Arturo Vidal, que han tenido muchísimo éxito en Europa. Seguimos teniendo la materia prima. Creo que no tenemos la estructura que sostenga esa materia prima, tanto para entrenadores como para jugadores. Acá la cuarta fecha ya el entrenador se va, los jugadores juegan 2 partidos bien y los venden a cualquier equipo, y digo cualquier equipo, al último equipo de la última liga de Moldavia, venden a un jugador colombiano que tiene un talento como para jugar en una liga muy superior. Pero como se apuran y porque la parte económica es tan importante, hoy dice, no, juega 2 partidos bien y lo vendo. En vez de venderlo por 200 dentro de 3 meses, lo vendo hoy por 20, porque me hacen falta. Entonces, todo ese criterio que hoy se maneja en el fútbol sudamericano está pasando factura, está costando caro. Y cuando decís en el Mundial de Clubes, Palmeiras o River, sí, coincido. También tengo claro que la Copa Libertadores es un torneo muy duro, muy difícil, más difícil que la Champions, pero tal vez los equipos fuertes de la Champions, como los que te nombré anteriormente, Bayern, Mbappé, Bayern, París o el City, están hoy muy por encima del escalón de un equipo fuerte sudamericano. Entonces, pero también está en la estructura, como te decía anteriormente, la estructura de idea, y también está en que tienen selecciones del mundo. Entonces acá a los que son buenos o muy buenos los venden rapidito y no terminan de conformar un equipo de gran calidad, salvo algunas excepciones como River, que ha mantenido entrenador y ha mantenido equipos un tiempo largo y ha seguido incorporando jugadores, o por ahí algún equipo brasilero, pero no, son muy contados. Y México, porque hoy por hoy tiene la capacidad de comprar al jugador que quiera de Sudamérica, entonces tiene la posibilidad de armar mejores equipos, pero también están en la misma tónica de que no respetan procesos, o que se van rápido, o que no tienen esa paciencia que por ahí deberían tener, que nosotros en Latinoamérica la deberíamos tener, porque no tenemos el dinero que tienen en Europa para poder comprar al que sea. Entonces tenemos que tratar de nutrirnos de nuestros propios jugadores, o tratar de armar equipos durante más tiempo. Es una opinión personal, por supuesto, una observación que tengo. Ya para ir finalizando el entretiempo, unas últimas consultas. Yo tengo una en particular, Flavio, que es una que me gustaría que a ver si tú lo entiendes igual, pero hay una cosa que con el paso de los años yo he ido aprendiendo, y es que muchas veces vemos un esquema, ¿no? Vemos un 4-3-3, un 4-2-3-1, un 3-5-2, y decimos, bueno, este es el esquema con el que va a jugar un equipo, y después en la cancha vemos algo totalmente diferente, vemos que las posiciones van cambiando. Entonces, yo soy por ejemplo, un enamorado del fútbol de posición, y entiendo que el fútbol no son sistemas en sí, o sea, no es una ciencia exacta. Cuando entras a la cancha, para salir tienes una manera de salir jugando, para defender tienes otro sistema, para atacar bloque bajo tienes otro. Entonces, yo no sé si tú también entiendes el fútbol como esto, como algo más, como roles. Yo diría que cada jugador tiene un rol, cumple un rol más allá de solamente estar en una posición. Entonces, no sé si tú lo ves igual. Me imagino que sí, al seguir entrenadores que también basan su filosofía en el fútbol de posición. Sí, total, Jaime. Se parte desde una figura madre, pero todo es muy cambiante y muy dinámico.
y durante el partido, si uno toma el campo de juego de una cámara desde arriba, se da cuenta que se dan infinidad de dibujos, a pesar de que uno posicionalmente requiere cosas de algunos jugadores que tienen que ver mucho con lo que vos mencionabas del juego posicional, pero son más funciones, como vos decís, roles, son más funciones que posiciones. Y generalmente uno puede arrancar un dibujo 4-3-3 y en algún momento debe cambiar esos tres que están en el medio a ponerlos en un triángulo diferente. En vez de poner uno cabeza de área, pone dos y un enganche porque el equipo rival cambió la figura, entonces ahí puede obtener más ventajas. Entonces es mucho de funcionalidad, es mucho de dinámica y es mucho de conocer el rol que tiene cada jugador. Después, por supuesto que hay posiciones y hay jugadores que en su mapa de calor recorren generalmente la misma porción del campo, pero es muy dinámico, de mucho movimiento, y creo que los equipos que hoy son tendencia, caso Bayern Múnich, caso Manchester City, muestran marcadamente, o sin ir más lejos, un equipo de media tabla, un equipo que tiene muchos problemas en cuanto a plantel, pero que tiene una idea clara como el Leeds, también lo marca. Entonces, esto es mucho más de funciones hoy que de posiciones, y mucho más de dinámica que de algo estático. Entonces van cambiando a pesar de que tengan una figura madre táctica. Totalmente, lo de las figuras, la identidad de los equipos, yo creo que es algo que siempre queremos siempre resaltar como algo fundamental, aunque hay mucha gente que no depende de una identidad, simplemente dependerán, por supuesto, como ahora hay esa tendencia, Flavio, brevemente, de lanzarle todas las estrellas que ellos resuelvan. Pasa en Barcelona, pasa en Juventus, pasa en Paris Saint-Germain, generalmente que sueltan eso, que depende de una jerarquía individual, y ya son muy pocos los que se enfocan en el triunfo colectivo o en conectar colectivamente. Ahí, refiriéndonos a eso y como unas últimas consultas, no se me puede escapar una pregunta que tengo súper anotada, pero es muy relacionada con el título de nuestro podcast. Tú como técnico, ¿cómo tratas o cómo has relacionado tu trabajo con el entretiempo, con esas charlas de entretiempo? ¿Cuánto puede cambiar un equipo en una charla del entretiempo, en una goleada o con una victoria? Obviamente dependiendo de las circunstancias, pero ¿cuánto puede cambiar para ti de verdad un partido dependiendo de esa charla del entretiempo? Y la segunda consulta y última sería, ¿qué tú le dirías a esa gente que tiene esos ánimos de aprender de dirección técnica? Muy poca gente está enterada realmente de cómo involucrarse dentro de la carrera de dirección técnica. Algunos creen que es tan fácil como coger un FIFA, agarrar un PlayStation y dedicarse a modo carrera o a jugar temporadas, Flavio, pero ¿es así de fácil? ¿O cómo crees para esta nueva generación, esta nueva camada de gente interesada en la dirección técnica? En el entretiempo te abrimos ese espacio precisamente para que nos recomiendes qué podríamos hacer los que estamos interesados en este campo. Bueno, Daniel, en principio, con respecto a los partidos en el entretiempo, si uno tiene el plan de juego más o menos claro, es muy poco lo que puede remarcar en cuanto a lo táctico, pero sí el entretiempo es fundamental para reforzar lo anímico, para tener claro qué se cometió, qué error se cometió y cómo subsanarlo, pero sobre todo, Daniel, para trabajar en la cabeza del jugador. Yo recuerdo un partido clave para mí que fue, vos sos conocedor del país, en Magangué, Unión Magdalena, Cúcuta. Yo dirigía Cúcuta, Unión Magdalena, Magangué a las 3 de la tarde. Imagínense. Pero agobiante. En el primer tiempo perdíamos 2-0, llegamos al entretiempo, yo creo que yo estaba hasta cansado igual que los jugadores. Y con el calor agobiante, nos enfocamos mucho. El doctor me decía que casi estaban a punto de deshidratación, entonces nos enfocamos mucho en lo anímico, en el porqué y en tratar de no salirnos de la idea y de correr lo menos posible. Es la única vez que le pedí a un equipo que corra lo menos posible y que toque, y al margen de algunas otras cosas, tuvimos la suerte de ganar ese partido 5-2. Wow. Con 3 goles de Erwin Carrillo, el famoso goleador de la B. Y entonces, yo creo que el entretiempo se resume en eso, en tener la idea clara, en respetar tu idea
en refrescarle eso a los jugadores y en darle la mayor confianza posible y en darle el mayor envión anímico que se pueda. Si uno consigue lograrle el envión anímico, ya está. Después los partidos se ganan, se empatan o se pierden. Con respecto a lo que me decías de que los entrenadores dejan todo librado a las estrellas, muchas veces es una tendencia en Europa que lamentablemente está pasando. Por suerte, un equipo plagado de estrellas como el París, hoy por hoy se le ven algunas cosas que tienen que ver más con lo colectivo que con lo individual. Algunos esfuerzos que antes no se le veían y que puede hacer que ese equipo logre lo que todavía no logró. Con respecto a la profesión, Daniel, muy difícil. Yo te aconsejo, sí, aconsejo mucho, que lo primero que se tiene que hacer es estudiar. Lo primero que tiene que hacer uno que quiere ser entrenador, y sobre todo si quiere ser entrenador de más chicos, de infantiles o juveniles, tiene que estudiar mucho. Lograr el curso de técnico, y después es una profesión donde generalmente salís mucho más insultado que aplaudido, a pesar de que trabajes bien, muy bien, excelente o muy mal. Entonces, tenemos que estar preparados psicológicamente para eso, saber que nunca va a haber reconocimientos, que cuando se gana, ganan los jugadores, y cuando se pierden, pierde el entrenador, agravado al 1000% con las redes sociales. Entonces, si uno quiere ser entrenador, tiene que estar preparado para eso y disfrutar de lo que es verdaderamente importante, que lo verdaderamente importante es el día a día, es el crecimiento que uno puede ayudar al jugador o que puede ayudar al equipo que juegue lo mejor posible. Pero para mí, en el caso mío, que yo era entrenador ya cuando jugaba, es una pasión, y que si no va llevado desde la pasión, es muy difícil que uno lo pueda desarrollar, porque es como te decía anteriormente, una profesión con muchísimos sinsabores. Pero para el que le gusta el fútbol, es apasionante. El crecimiento que uno puede ayudar al jugador o que puede ayudar al equipo que juegue lo mejor posible. Pero para mí, en el caso mío, que yo era entrenador ya cuando jugaba, es una pasión, y que si no va llevado desde la pasión, es muy difícil que uno lo pueda desarrollar, porque es como te decía anteriormente, una profesión con muchísimos sinsabores. Pero para el que le gusta el fútbol, es apasionante. Que quede claro que no es como en el PlayStation, que quede claro que no es como en el Manager, es totalmente distinta, pero sí tiene satisfacciones. Si uno la enfoca directamente, Daniel y Jaime, a lo que es el juego, tiene muchísima satisfacción. Después están cosas malas, dirigentes, hinchas o buenas, y te tocarán algunos buenos y algunos malos. Pero lo importante es que uno disfrute de esa pasión, y que disfrute, y sobre todo que le guste mucho el juego. Perfectamente. Nos queda entonces esa reflexión, Jaime, esa parte final, y yo creo que lo resumo con las 3 palabras más sabias que yo le escuché o le leí a Johan Cruyff cuando fue técnico del Barcelona, Jaime: salid y disfrutad. Yo creo que esas son las 3 palabras claves que pues siempre queremos rescatar. Más allá que hablamos de técnicos y de gestores de plantilla en esta actualidad, hay quienes sueñan ya a esta edad, porque pues a nosotros que somos futbolistas frustrados no se nos ha dado lamentablemente la gracia de poder jugar fútbol, pero siempre tratando de ilustrarnos en la dirección técnica, Jaime. Sí, claro, y la verdad es, yo pienso que como lo dice Flavio, no es tan fácil como lo pintan, pero y atendiéndome a las palabras que dices de Johan, evidentemente que tenemos que seguir disfrutando y salir y disfrutar y hacerlo lo mejor posible, y yo me quedo con eso y con las reflexiones de Flavio, por supuesto, que el ser entrenador hay que disfrutarlo mucho, como cualquier otra profesión. Hay que salir y tratar de hacerlo lo mejor posible, pero nunca perdiendo la gracia y perdiendo ese ánimo de que lo que estás haciendo te gusta. Entonces yo me quedo principalmente con eso,
y agradecerle por supuesto a Flavio por su conocimiento, por venir aquí al entretiempo y por aportarnos esa sabiduría, digamos, que ha adquirido con el paso de los años y con la experiencia. Así que gracias, Flavio, por estar aquí y por supuesto que esperamos tenerte alguna otra vez más en el entretiempo. Esa creo que ha sido la charla del entretiempo más larga que has tenido, me imagino, Flavio. No, sí, hemos tenido charlas largas, pero sí, esta ha sido un lindo entretiempo. No, les agradezco a ustedes, un gusto, y bueno, sí, definiendo que todo se tiene que disfrutar y que uno lo tiene que amar lo que hace, y después de ahí todo es para adelante. Les agradezco mucho y bueno, estoy a disposición para cualquier otro entretiempo o para lo que necesiten. Precisamente, y la invitación para los oyentes, para los espectadores del entretiempo, también lo pueden seguir a Flavio en @DTFlavioRobato en Twitter, uno de sus apuntes muy buenos. Generalmente también compartimos a veces retweets y likes con colegas de la talla de Utopía Fútbol y Tercer Fútbol, que pues precisamente también le extendemos ese saludo. Flavio, muchísimas gracias, éxitos en lo que venga en tu carrera. Seremos también, por supuesto, muy seguidores de esta trayectoria tuya, del éxito, y sobre todo de que por lo menos sepas que aunque la relación de la prensa con los técnicos es otro tema que también da para un segundo entretiempo, tercer entretiempo, cuarto entretiempo, porque ese es un tema también de nunca acabar, esa relación. Por lo menos ten la tranquilidad de que acá, en este espacio, hay un par de colegas que respetamos muchísimo y admiramos la cabeza de técnicos que por supuesto le dan sentido a la palabra fútbol y le dan sentido a la emoción de la pelota. Sigan en nuestras redes sociales, @elentretiempo_podcast en Instagram, @elentretiempo_Twitter, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube con el hashtag Vamos al Entretiempo. Y dicho esto, después del entretiempo, nos vemos en la cancha. Hasta la próxima. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que nos sigas en nuestras redes sociales, @elentretiempo_podcast en Instagram y @elentretiempo_ en Twitter.